hizo una maniobra fraudulenta con la cual defraudó al fisco en alrededor de 11.000 millones de colones. Esta maniobra representó para los costarricenses 1.297 soluciones de vivienda que no se hicieron, más de 23.000 becas de Avancemos que no se dieron, y por eso el Ministerio de Hacienda trasladó este caso al Ministerio Público. Y venimos a decirle a los costarricenses que a partir de ahora, todos los casos en los cuales el fraude fiscal esté por encima de 230 millones de colones de defraudación serán enviados al Ministerio Público. ¿Y por qué van a ser enviados al Ministerio Público? Porque el defraudador le roba a los costarricenses. Y es una responsabilidad del Ministerio de Hacienda convertir el fraude a los costarricenses en un delito. En este momento, en el Ministerio Público hay más de 23 casos y estarán llegando más a partir de este momento. ¿Qué haremos desde el Ministerio de Hacienda? Fortaleceremos la administración tributaria, dedicando 15 auditores fiscales a estos fraudes complejos. Esos 15 personas tendrán no solamente todas las herramientas necesarias, sino que también tendrán coordinación con la Policía Fiscal para poder cumplir con su objetivo. Hacemos un llamado al Ministerio Público para que dentro de esta estrategia puedan ellos también hacer lo que corresponde, y es meter a la cárcel a los evasores. El señor director de tributación, don Mario Ramos, hará una explicación de los casos, en particular este megacaso de defraudación y otros más que tenemos en el Ministerio Público y que creemos que lo están entendiendo. Porque esperamos que a partir de ahora denuncien. Las denuncias serán tomadas en consideración. Es responsabilidad del Ministerio de Hacienda dar recurso a cada una de esas y hacer los esfuerzos necesarios para que quienes defraudan a los costarricenses estén en la cárcel. Bien, buenos días a todos. Tal vez una pequeña explicación para arrancar. El fraude fiscal es el delito que se castiga con pena de prisión por la evasión del pago de impuestos. La evasión fiscal se da cuando se ejecutan acciones para evitar el pago de impuestos. Vamos a hacer a partir de estos días un cambio en el enfoque de la lucha contra el fraude fiscal. Es decir, nos vamos a enfocar en el defraudador. A ver, ¿quién fue la persona que está detrás de esta maniobra para evadir el fisco? El fraude fiscal, recordemos que es un delito social. Entonces, vamos a hacer un enfoque más en qué fue la maniobra, cuáles son las maniobras que se utilizaron y quién está detrás de estas maniobras. Tal como lo apuntaba el señor ministro de Hacienda, estamos haciendo un fortalecimiento institucional para la lucha contra el fraude. Entonces, esto consiste en destacar 15 auditores que van a estar enfocados exclusivamente en casos de fraude complejo. Para eso, también a estos auditores se les va a estar desarrollando nuevas capacidades de investigación y otras habilidades para que puedan desarrollar mejor su trabajo. Y por supuesto, a lo interno, una coordinación con la Policía de Control Fiscal para tener una mayor cohesión a lo interno del Viceministerio de Ingresos. Igualmente, vamos a intentar establecer una mejor coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio
Público para dar un mayor seguimiento a los casos que están abiertos. Y lo más importante es que todos los casos que configuren fraude fiscal serán remitidos al Ministerio Público para su encauzamiento. Es decir, todos en los que se configure el fraude van a ser remitidos al Ministerio Público. Actualmente, ¿qué tenemos? Actualmente el Ministerio de Hacienda tiene 23 denuncias activas por 27.405 millones de colones. Eso es lo que en este momento se tiene activo en el Ministerio Público en denuncia. Antes del 15 de febrero vamos a remitir otras 3 denuncias por 6.370 millones de colones y además un mega caso que se envió por aproximadamente una defraudación estimada de unos 11.000 millones de colones. ¿Cuál es la fecha de las personas que presentaron? Antes del 15 de febrero. Ahorita, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a informar de manera transparente cada vez que enviemos casos al Ministerio Público sobre las maniobras que hemos detectado para que los costarricenses conozcan cuáles son las maniobras que utilizan los defraudadores para poder defraudar el fisco. Entonces, los últimos 3 casos que hemos enviado al Ministerio Público no son esos 3 que vamos a mandar antes del 15 de febrero, sino los últimos 3 que hemos mandado, que mandamos en el año pasado, son los siguientes. Este es el caso 1, el que llamamos el megacaso, porque además utilizamos una forma interesante de cómo enviarlo al Ministerio Público. Vamos a ver, voy a intentar explicarles qué fue la maniobra que fue denunciada. Esto vino a través de la plataforma de Denuncia Ya. Nosotros en el Ministerio de Hacienda nos tomamos muy en serio el tema de las denuncias que presentan los ciudadanos costarricenses y son atendidas por el Ministerio de Hacienda. Entonces, esta denuncia que nos presentaron, sí, al menos que yo tenga conocimiento, es la denuncia más grande que hemos recibido por la cantidad tan enorme de dinero que está digamos, que está en juego. Entonces, podemos intentar explicar la maniobra de este caso 1. Este caso 1 es una persona física que tiene una empresa en Costa Rica. Esta, a su vez, tiene el control de una empresa en Panamá. Esta fue la maniobra que nos denunciaron. Tiene un control sobre una empresa financiera en Panamá y también hay una holding panameña. Finalmente, esta empresa holding la empresa costarricense trasladó 65 millones a la empresa panameña y a la holding, y después entre la panameña y la otra empresa, la entidad financiera tomó como garantía esos 65 millones de dólares, los trasladó a la holding. Esta triangulación en empresas hace que al momento la empresa en Costa Rica pague intereses a una entidad financiera en Panamá, se crea un escudo fiscal a favor de la primera y además la salida de utilidades de la empresa en Costa Rica a la entidad panameña permite el traslado de recursos a los socios sin el pago respectivo del impuesto a los dividendos. Es decir, hay una triangulación, se traslada el dinero a través de unas empresas panameñas. ¿Qué hubiera sido lo esperable? ¿Qué hubiera sido lo esperable? Si una empresa costarricense tiene dividendos para repartir, de acuerdo con lo tributario, lo tributariamente correcto, debió haber pagado el 15% de impuesto a los dividendos y eso hubiera generado
un impuesto sobre los dividendos que está establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Al crearse esta triangulación entre empresas, el tema es que además se crearon escudos fiscales por los intereses que se pagaron. Entonces, esto es importante que se entienda. Esta maniobra que nos denunciaron, cuando llegó la denuncia a manos de nosotros, establecía que se había llevado entre los periodos 2008 y 2015. Esto implicó que el Ministerio de Hacienda ya no tenía las capacidades administrativas o las potestades administrativas para poder iniciar una investigación tributaria, y entonces remitimos, al ser una maniobra que ya el Ministerio de Hacienda conoce, digamos, que era una maniobra conocida para el Ministerio de Hacienda, la interposición de sociedades para evitar el pago de dividendos, entonces nosotros procedimos a remitir esta denuncia en calidad de noticia criminis al Ministerio Público por tratarse de unas cifras tan escandalosamente grandes. Entonces, hemos remitido eso porque la acción para actuar por parte del Ministerio de Hacienda era administrativa y ya no teníamos potestad de hacerlo, pero el Ministerio Público sí tiene la potestad para hacerlo. Entonces, en este caso, nosotros hemos remitido la denuncia y de acuerdo con lo que establece el Código Penal y el Código Procesal Penal, donde estamos en la obligación de informar al Ministerio Público sobre maniobras presuntamente evasivas o que podrían llevar a un presunto delito. Entonces, esto lo hemos remitido al Ministerio Público, como les digo, en calidad de noticia crimen, con base en lo establecido en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. El segundo caso, que también remitimos al Ministerio Público, es una investigación que se hizo sobre la declaración de renta de una empresa que se encuentra inscrita ante el Ministerio de Hacienda como una sociedad anónima dedicada a la venta de legumbres. Esta empresa dedicada a la venta de legumbres, lo que hizo fue que reportó en su declaración de la renta 3.700 millones en costos y gastos. Esta empresa, cuando se le inició la actuación fiscalizadora, mostró absoluta resistencia a todas las actuaciones de control y no nos aportó ni un solo comprobante de las compras que había hecho por 3.700 millones de colones. Igualmente, no fue posible para nosotros conseguir con terceros quién les había vendido todos esos insumos que había reportado en la declaración. Esto generó una diferencia de impuesto para ese periodo fiscal 2018 de 1.136 millones de colones en impuesto determinado. El otro caso, el tercer caso que hemos enviado al Ministerio Público es una sociedad anónima que, de acuerdo con el registro único tributario, desarrollaba una actividad de venta de vehículos. Entre sus actividades económicas tenía como si vendiera vehículos. Reportó una renta bruta, es decir, la suma de todos sus ingresos, por 7.700 millones de colones. Sin embargo, una vez que se inició la fiscalización, se determinó que esos 7.700 millones de colones, 86% correspondía a la venta de teléfonos celulares. Cuando se intentó buscar de dónde salía la compra de esos teléfonos celulares, porque era un intermediario, no era un productor de teléfonos celulares, entonces no fue posible localizar ni compras nacionales, ni tampoco estaciones
sobre esos teléfonos celulares. Sin embargo, el señor sí tenía en su poder los teléfonos celulares y los ha puesto a la venta a otras empresas. Entonces, esto procedimos nosotros a rechazar estos costos porque no tienen el respaldo de acuerdo ni en compras locales ni en importaciones, y se generó un presunto impuesto determinado de 1.001 millones de colones en una deuda de impuesto general sobre las ventas y 2.202 millones en impuesto general sobre la renta. A partir de ahora, como, bueno, les decía que antes del 15 de febrero vamos a enviar otros 3 casos más, insisto, no son estos, al Ministerio Público, e igualmente estaremos comunicando cuáles fueron las maniobras que nosotros encontramos en estos casos, para que los costarricenses conozcan qué son estas maniobras que se hacen con el único objetivo de eludir y evadir el fisco. Cuando son de estas magnitudes, entonces se configura en un fraude fiscal y deben ser atendidas ya por las autoridades del Ministerio Público. Es importante hacer un llamado a los costarricenses para que presenten las denuncias que ellos conozcan de presuntos delitos tributarios o presuntos fraudes. Nosotros los vamos a investigar con detenimiento. Vamos a tener un equipo que va a estar especializado en fraudes fiscales, pero también tenemos otros auditores que se encargan de eso. Aquí nosotros somos una oficina técnica y aquí no hay, nosotros enviaremos a quien tengamos que enviar al Ministerio Público y hacemos las determinaciones que tengamos que hacer sobre el contribuyente que haya cometido irregularidades. Tal vez para concluir, la razón de esta conferencia de prensa es brindarle transparencia a los costarricenses, decirles que nos tomamos en serio las denuncias que hagan y que desde hoy vamos a seguir dando cuentas de cuáles fueron las acciones que se tomaron y además, como bien lo dijo el director de tributación, vamos a decirles las maniobras y los casos regularmente que estamos mandando al Ministerio. Por eso hacemos un llamado importante al Ministerio Público para que estos casos sean tomados con la seriedad del caso. Tenemos uno en particular que tiene 20 años de ser denunciado. Y ahí yo creo que lo importante de hacer este llamado de atención es que esos recursos le pertenecen a los costarricenses. Son los recursos con los cuales se construyen las escuelas, se dan las becas, se pagan los subsidios que se le dan a las personas. No vamos a permitir que siga habiendo impunidad en fraude fiscal. Muchas gracias. Damos espacio al periodo de consultas. Iniciamos con María Chu, de Diario Extra. Buenos días. Tengo varias consultas. Este caso fue relacionado con el banco ST por el señor Ledesma, número 1. Número 2, ¿cuántos casos remiten al año por evasión al Ministerio Público de parte del Ministerio de Hacienda? ¿Y qué protecciones de nos están tomando porque tienen privación por una 40% del PIB? Haciendo, no sé, proyectos de ley u otros que tengan que ver. No sé si cuántos auditores tienen para fiscalizar las empresas también. Y entiendo que el número de condenas por evasión es bajo. Entonces, ¿qué casos tienen remitidos los casos? ¿De cuántas no existen condenas por evasión tributaria? El Ministerio de Hacienda en este momento tiene alrededor de 100 auditores, 25 en grandes contribuyentes, 75 en, en los demás contribuyentes. De estos 75, tomaríamos 15 para precisamente trabajar en este tipo de fraudes.
en relación con por qué lo mandamos al Ministerio Público. Por una simple razón, porque esto es un delito penal. Si nosotros seguimos en la sede administrativa, no vamos a tener culpables, vamos a tener arreglos o pagos. Pero la verdad es que este es un robo a los costarricenses. Si demandamos que metamos a la cárcel a los ladrones, también deberíamos meter a la cárcel a los defraudadores. Y por eso es que estamos cambiando la estrategia. Por otro lado, la pregunta suya sí está relacionada con un caso de un banco. Y precisamente la razón por la cual está siendo enviado al Ministerio Público es porque, como bien lo dijo el señor director, no vamos a tener ninguna benevolencia con nadie. No, y también con respecto al tema de elevación de las acciones están tomando y también con respecto al tema de las condenas. No se han llamado que las condenas en Costa Rica son más tributarias. Mire, por eso planteábamos la necesidad de trabajar de la mano con el Ministerio Público. Nosotros estamos dispuestos a hacer casos mucho más sólidos a partir de la constitución de este equipo de fiscalizadores. Además, vamos a establecer una ruta contra la evasión fiscal que estaremos comunicando a los costarricenses en marzo. Hemos estado trabajando de cerca con el señor presidente para la presentación de esta propuesta. Eso incluye no solamente acciones administrativas, sino también modificaciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para poder hacer mucho más efectivo la gestión del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no decía el nombre de las personas que están siendo enviadas al Ministerio Público? Y también la cantidad de casos que están enviando, y ahora está aumentando con ustedes, pero anteriormente eso no ha sido así, son muy pocos los casos que se envían. Voy a pedirle al señor director que le conteste en relación con cuántos se envían al año. En relación con el tema de las personas, me parece que el Ministerio Público ya tiene la denuncia y podrían ser conocidos en esa instancia. Sí, efectivamente, el año pasado se enviaron estos 3 casos que les acabamos de mencionar. Es bajo, digamos, la cantidad. Entonces, ahora, como les decíamos, la idea es hacer un reforzamiento de capacidades de este equipo de auditores, de tal manera que sea más eficiente cuando se detectan las maniobras, documentarlas y enviarlas al Ministerio Público para que los casos lleguen a buen término. Tal vez quisiera ampliar algo que es bien importante. Antes existía en la ley el poder, y esto era potestativo. A partir de la estrategia de hoy del ministro de Hacienda, es que todos los casos que configuren fraude fiscal y estén por encima de 500 salarios base irán al Ministerio Público. Ya no vamos a tener esa pasividad en la acción contra los defraudadores. Alfonso Hernández de Multimedios. Don Nogui, buenos días, por acá. Y don Mario también. Quiero preguntarle, porque ustedes dicen que esto ocurre desde el año 2015, si no escuché mal, el periodo de este gran caso. Entonces, ¿por qué se tomó tanto tiempo para las autoridades tributarias de notar que este comportamiento estaba dando? Eso es lo primero. Se supone que estamos hablando de un gran contribuyente que tiene una vigilancia un poco más cercana. Lo segundo es, ¿qué conversaciones han tenido ustedes con las autoridades del Ministerio Público, especialmente para conocer si a lo interno de la Fiscalía existe la potestad técnica en materia de investigadores tributarios que puedan conocer realmente y puedan profundizar en la severidad de los delitos que ustedes están denunciando se cometieron el día de hoy? Y 3, si esta, digamos, denuncia contra este banco implica alguna sanción administrativa antes de que proceda, digamos, la investigación de la parte penal también. Gracias. A ver, aquí hay 2 temas importantes. Esto es una denuncia anónima sobre un periodo en donde la tributación no tenía conocimiento de la maniobra. El plazo para que
la tributación pueda hacer algún tipo de acción sobre un caso como este, son 4 años. Aquí ya han pasado más de ese tiempo y entonces administrativamente no podemos accionar. Sin embargo, para efectos del Ministerio Público sí hay un plazo más amplio, son 10 años. Y en este sentido, por eso enviamos este caso al Ministerio Público para que lo pueda aplicar. En relación con el tema de la gestión administrativa, le voy a decir al señor director que pueda ampliar la respuesta. Como les decíamos, la idea será mejorar muchísimo la gestión administrativa a partir de la creación de estos, de la creación y desarrollo de capacidades de estos auditores que van a estar especializados en el tema de fraude complejo. Seguidamente. Me quedó la duda, don Nogui. ¿Qué conversaciones han tenido ustedes con el Ministerio Público para saber si a lo interno de la Fiscalía existe la capacidad técnica de investigar este tipo de casos? Porque yo entiendo que ustedes están trasladando la información, pero la parte investigativa del delito punitivo y ya la persecución del delito le corresponde a la Fiscalía. ¿Existe dentro del Ministerio Público de nuestro país fiscales especializados en materia tributaria que puedan realmente dar persecución a este tipo de situaciones? Y lo hago a merced de la misma pregunta que hacía la colega María Siu. El tema de que prácticamente en Costa Rica no hay sanciones o no hay condenas prácticamente reconocidas por delitos tributarios. A ver, yo creo que hay 2 razones de esta conferencia. El primero es llamar la atención a los costarricenses de la acción que vamos a tener e inmediatamente informar al Ministerio Público que nosotros tenemos las posibilidades de colaborar con ellos en este proceso. Tanto así que vamos a construir, a estructurar una unidad que le va a dar muchísimo más solidez de la que hoy tienen los casos que van al Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, es un llamado de atención al Ministerio Público de que estamos aquí, de que vamos a colaborar, de que coordinemos acciones, y en este sentido creo que el fortalecimiento es un proceso continuo en esta nueva acción del Ministerio de Hacienda y esperaríamos la colaboración del Ministerio Público para este caso particular y para todos los que vengan. Juan José Herrera de teletica.com. Buenas tardes, don Nogui y don Mario. Una consulta, esta del megacaso, la denuncia anónima, ¿cuándo se recibe? Y de las 23 presentadas también, ¿cuándo? ¿Ustedes recibieron de parte de la administración anterior algunos de estos casos? ¿Todos los descubren ustedes y no había nada antes? ¿Cómo está esa parte? La denuncia del megacaso se recibió, creo que aproximadamente, no le puedo decir, pero más o menos en el mes de septiembre. Por ahí. Los otros 23 casos son los casos que tenemos todavía activos de todo lo que, digamos, de todo desde que tenemos la potestad de enviar casos al Ministerio Público. Son casos viejos. ¿Desde cuándo? Como lo decía el señor ministro, el último caso activo que tenemos data de una denuncia que presentamos en el año 2003. Ese es el dato más viejo. ¿Perdón, 2003? 2003, exactamente. Esa denuncia ya, para todos los fines, tanto los 10 años del Ministerio Público como la parte administrativa, no está. Está activo el caso todavía, porque nosotros la presentamos en el 2003 y ha venido ahí. De hecho, tenemos conocimiento que esa denuncia está solicitado elevarla a juicio en el segundo semestre del próximo año. En eso, perdón para los dos, es que si uno se pone a pensar 20 años después, no también debilita precisamente esta parte de la denuncia. Si ustedes están llevando a cabo y son 20 años y todavía está pendiente, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de este megacaso? A ver, yo hay una punto importante y es la diferencia entre una pena administrativa y una pena penal. En este sentido, creemos que la cárcel es el lugar en donde deben estar los evasores. Y ahí es donde nosotros vamos a seguir este proceso, aunque sean 20 años, pero vamos a asegurarnos de que aquellos que defraudaron al fisco, que le robaron a los costarricenses, estén en donde deben estar, que es la cárcel. David Chavarría, de Interferencia
Frecuencia Radio UCR. Buenos días, don Mario Mario. Tal vez quería un poco que explicaran este cambio que plantean esta estrategia, digamos, en el sentido de qué es lo que se estaba haciendo antes y ustedes están creando como esta unidad especial de 15 auditores en temas de innovación, no existía nada así, digamos, entonces un poco comprender eso, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio y el sentido de enfocarse en ustedes en trabajar más que otra cosa? Entonces, eso. Y insistir en este tema del Ministerio Público, o sea, ustedes dicen, bueno, es que eso ya pasó, pero no han hecho un acercamiento formal para decir, ok, nosotros estamos haciendo esto, ¿qué pueden hacer ustedes? Podemos empatar, o sea, es como hacer un llamado, puede quedar en el aire. Entonces, no sé si formalmente ustedes van a hacer un acercamiento con el Ministerio Público para formalizar una estrategia en conjunto, que ustedes estén tratando casos que van a perderse también en todo el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía. ¿Por qué cambiamos el enfoque? El Ministerio de Hacienda, a lo largo del tiempo, tiene la posibilidad de facilitar el cumplimiento. Y el cumplimiento de los impuestos es voluntario. El problema que hemos venido analizando en este tiempo que tenemos de gobierno ha sido que el cumplimiento voluntario está bien para quienes tienen la voluntad de pagar. Pero aquellos que se ocultan, aquellos que se esconden, aquellos que evaden, tienen un proceso administrativo extremadamente largo, muy laxo, y en este sentido queremos cambiar eso. Queremos tener una acción decidida, un golpe de autoridad con relación a que quien defrauda al Estado, quien defrauda a los costarricenses, va a ser perseguido. Y en este sentido creo que es la parte más importante del cambio. En relación con el tema del Ministerio Público, hay un tema fundamental que señalar. Estamos haciendo el anuncio de las acciones que vamos a tomar. Hoy le decimos a los costarricenses, vamos a hacer esto, lo vamos a mandar al Ministerio Público y en paralelo vamos a hablar con el Ministerio Público. Vamos a preguntarle qué cosas necesitan ellos, cómo podemos mejorar la gestión, pero sobre todo vamos a hacer algo que es bien importante. Para el Ministerio Público es mejor tener una causa bien fundamentada que trasladar una única denuncia. Y en ese sentido vamos a asegurarnos que los casos que lleguen ahí lleven la fortaleza necesaria para lograr una condena. Adelio Murillo, de Noticias Repretel. Bueno, dos cosas. Lo primero, si me pueden aclarar si los 11.000 millones del gran caso están incluidos en el monto de 27.400. Eso por un lado, es un monto aparte. Okay. Por otro lado, Nogui, vamos a ver, cuando estaba toda la discusión de eurobonos, había una gran discusión paralela con respecto a cerrar portillos para la evasión fiscal. Entonces, además de enviar los expedientes al Ministerio Público, tratar de trabajar más al lado con el Ministerio Público, ¿qué se plantea al gobierno del Ministerio de Hacienda para cerrar esos portillos y evitar desde la raíz este tipo de casos? A ver, como dije anteriormente, en marzo estaremos proponiéndole a la ciudadanía costarricense una acción de fortalecimiento de la tributación. En particular, estaremos analizando el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para hacer los procesos mucho más céleres, mucho más claros y además un fortalecimiento a lo interno de tributación. Estos procesos de fiscalización no deben estar basados en el cumplimiento voluntario, sino que deben estar basados en asegurar que quienes cumplen voluntariamente van a tener las facilidades para hacerlo, pero aquellos que pretendan defraudar al fisco van a tener acciones decididas de la administración para evitar eso y buscar las condenas necesarias para asegurar que las personas entiendan que uno tiene que pagar los impuestos. Los impuestos son para los costarricenses, no son para el Ministerio de Hacienda. Adelía Aguirre, de El Guardián. Buenos días. Una consulta. Para 2018 se reportaron alrededor de 200 empresas, ya sea casos de evasión, elusión. ¿Qué tanto ha cambiado esa cifra a hoy? No sé. Desde el 2018. Perdón. Sí.
Sí, a ver, hay que separar dos temas en relación con el ser utilidades. O sea, algunos de esos casos efectivamente eran razonables, otros han sido investigados. Los datos que es quien declara su renta los podríamos averiguar. Me parece que ahora cerrando el 2012 y entender que antes el cierre fiscal era en septiembre y entonces tendríamos datos a esta fecha, pero el cierre fiscal es en diciembre, tendríamos datos para marzo, pero con muchísimo gusto vamos a estar publicando esa información. Javier Paniagua de Televisión Canal 36. Bien, buenos días, jerarcas. Consulta, con respecto a esto, ¿nos pueden aclarar en cuanto al banco, es un banco público o banco privado? Y además con respecto al hackeo, porque ustedes tienen datos que fue desde 2015, ¿este hackeo les afectó el año pasado o no? Con respecto a los registros que se deben tener para poder dar el seguimiento en cuanto a los movimientos de las empresas que se registran en las plataformas de Hacienda, ¿esto les afectó? Por favor, no sé si pueden responder. Bueno, lo del hackeo en realidad no tuvo mayor afectación para efectos de los procesos de fiscalización, porque la fiscalización, como que ustedes pudieron observar, trabaja sobre años anteriores. Entonces, el tema del hackeo no tuvo mayor afectación para efectos del desarrollo de los procesos de fiscalización. Entonces, hubo atrasos, eso sí, no sé, tardaron un poco más de tiempo en realizar las fiscalizaciones, pero en realidad no hubo mayor afectación en cuanto a la información que se estaba llevando. Se trata de un banco privado. Manuel Herrera de ameliarueda.com. Buenos días. Mi pregunta, bueno, no sé cuál de los dos me la puede responder, es respecto a este megacaso de 11.000 millones. ¿Por qué no decir el nombre de la persona denunciada? Estamos consultando a Fiscalía y ellos dicen que para conocer precisamente esa denuncia, el contenido, se necesita o el nombre de la persona o el número de expediente. Entonces, no sé si al menos nos podrían facilitar el número de expediente. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, vamos a facilitarles el número de expediente. Sí. Alfonso Hernández de Multimedios. Don Nogui y don Mario, quiero preguntarles si, vamos a ver, en la recolección de evidencias de este caso, de este megacaso, lograron determinar, es decir, la intención de evadir que presentó este contribuyente y cuál fue eventualmente, si la lograron determinar, digamos, en la recolección de evidencias que ustedes le están trasladando al Ministerio Público. Tal y como lo expliqué a lo largo de la presentación, el tema es que la denuncia, cuando llegó, creo que se lo dijimos a algunos de sus colegas, la denuncia cuando llegó a conocimiento de la Dirección General de Tributación, ya había superado el periodo de prescripción. El ministro también lo habló. Entonces nosotros lo que hicimos, como lo dije, fue remitir la denuncia en calidad de noticia criminis al Ministerio Público. O sea, nosotros tomamos la denuncia y la remitimos al ser una maniobra que era conocida para la DGT. No esa maniobra en particular, digamos, de ese caso en particular, sino que la maniobra denunciada era algo que nosotros conocíamos en otros contribuyentes. Entonces, tenía lógica la denuncia. Es por eso que fue remitida en calidad de noticia criminis al Ministerio Público y no en calidad de denuncia como las otras dos casos que les presentamos. Presuntamente podría ser impuesto sobre la renta, pero en la cédula de dividendos, impuesto a los dividendos, la retención a los dividendos.
Las penas que existen o que están tipificadas en el artículo 92 y subsiguientes son de 5 a 10 años de cárcel en caso de que se encuentre que fue una actuación dolosa. ¿Y por qué no se dio antes esta de 2015? Como le dije, nosotros recibimos la denuncia en el mes de septiembre de este año. ¿No? Esa maniobra o ese caso antes que eso. ¿Cuál sería el tema de los holdings? Porque muchos de estas empresas se tienen por el tema de holding, que es una figura legal más a la hora de realizar actuaciones. Sí, pero es que la figura de los holding, que son empresas que son tenedoras de acciones, es una figura que está permitida por la ley. El problema no es la figura del holding, el problema son los presuntos abusos que se pueden hacer con esas figuras. Ana Marta de T13. Buenos días. Bueno, primero quería aclarar si de los 23 casos que han presentado el Ministerio Público, ya hay algunos resueltos, todos están en investigación. Esos 23 están activos. Después, el tema de las condenas por fraude, ahora se mencionaba, ¿básicamente sería eso o específicamente se analizaría caso por caso? Es el Ministerio Público el que se encarga de hacer eso y es un juez de la República el que determina si hay una actuación dolosa. Nosotros enviamos el expediente al Ministerio Público con las pruebas que recabamos y una vez que lo enviamos, el Ministerio Público tiene que hacer una nueva o una complemento a la investigación para poder determinar cuál es la intención dolosa. Pero en este caso, ¿cuál sería la condena entonces por fraude fiscal? Es que eso lo define, ¿cómo se llama? El código establece entre 5 y 10 años. La condena en per se la define el juez, nosotros no la definimos. Y por último, en ese rango, no le puede dar 1 año ni le puede dar 12. Y el tema de las denuncias, ustedes ahora están haciendo un llamado a la población a que hagan las denuncias, ¿cuál es el procedimiento? ¿Dónde tienen que ir a hacer? En la página web del Ministerio de Hacienda existe un apartado que se llama Denuncia Ya. A partir de esa plataforma es que nuestros funcionarios atienden las denuncias. Y la última consulta de Daniel Céspedes de Canal 7. Buenos días. Una consulta aquí por atrás. En caso de que alguno de los casos, no haya redundancia, esté cerca de prescribirse administrativamente, ¿también podría prescribirse la parte penal o no van simultáneos? No van simultáneos porque nosotros tenemos un periodo, una ventana de 4 años, mientras que el Ministerio Público tiene 10. No van necesariamente simultáneos. Todavía no me puedo referir a esos casos porque nosotros todavía esos casos están en proceso, digamos, no los hemos remitido al Ministerio Público y las actuaciones se están llevando a cabo. Entonces, esos 3 les informaremos las maniobras cuando las vayamos a remitir. Remitidas, perdón. De esta manera damos por concluida esta conferencia. Que tenga muy buen día.